Determine las primeras derivadas parciales de la función dada. La función es la función que depende de x, y, z es igual a x e a la z menos y e elevado a la x más z e elevado a la menos y. Como dice el enunciado, vamos a determinar las primeras derivadas con respecto a cada una de las variables dadas. Comenzamos. Derivada parcial de la función con respecto a la variable x. ¿Qué nos va a indicar esto? Recordemos que si derivamos con respecto a x, tanto y como z, debemos considerarla constante. Entonces, derivamos con respecto a x la función. Indica que x es la variable y e a la z será constante. Si tengo una variable por una constante, dejo la constante igual y cuando derivo la variable sería 1. Menos, aquí está el signo menos. Ahora aquí tengo y que es constante, dejamos la constante y solamente derivamos la variable. Y la derivada de esta variable es ella misma, aquí está, multiplicado por la derivada del exponente, pero la derivada de x con respecto a x es 1, por lo tanto nos queda como resultado y por e a la x. Más, observamos ahora este término, pero este término no existe la variable x, por lo tanto todo esto es constante y derivada de una constante es 0. Vamos a determinar ahora la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Qué pasa con respecto a y? Que ahora vamos a considerar tanto x como z como constante. Verificamos. Aquí está, x ahora es constante. Y e a la z es constante. Derivada de una constante es 0. Menos, aquí está el menos. Ahora tenemos y multiplicado por e a la x, pero y es la variable y e a la x es constante. Dejamos la constante, dejamos el signo, y cuando derivamos a y con respecto a y nos da 1. Por lo tanto, nos queda menos e a la x. Más, aquí debería estar el signo más. Pero observen, z es constante, entonces tenemos a z acá. E a la y es la variable, pero es una función exponencial. Si es una función exponencial, entonces nos quedaría ella igual, aquí la tenemos, por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente no es más que derivada de y con respecto a y, nos daría 1. Por este menos es donde sale este menos que ustedes ven acá. Ahora, calculamos la derivada parcial de la función f con respecto a la variable z. En este caso, tomamos en cuenta como constante x y y. Vamos otra vez a la función. Ahora con respecto a la variable z, que indica que x es constante y solamente e a la z es la variable. Dejamos la constante, derivamos la variable y e a la z no es más que ella misma por la derivada de z, y la derivada de z es 1. Por lo tanto, toda esta expresión derivada nos da como resultado esta misma expresión que está aquí. Ahora, menos. Y tenemos aquí y, e a la x. ¿Qué pasa con todo esto? Si derivamos con respecto a z, indica, repito, que y x son constantes. Derivada de la constante es 0. Más, aquí está el signo más. Z es la variable y e a la y es la constante. Esta e a la menos y está aquí igual. Y derivada de z con respecto a z daría 1. 1 por e a la menos y queda e a la menos y. Entonces indica que hemos resuelto otro ejercicio de derivadas parciales de funciones de 3 variables. Vamos con otro ejercicio. En este caso, vean, vamos a determinar también las primeras derivadas de la función w, pero cambiamos las variables. ¿Con qué objetivo cambiamos la variable? Porque por lo general siempre utilizamos x, y, z. En este caso vamos a utilizar RST. ¿Okay? Y aquí está la función dada. Vamos a derivar la función w, vean bien, pero ahora con respecto a r. ¿Qué nos indica esto? Que s y t van a ser constantes. Vamos aquí, pues. Derivamos con respecto a r, entonces este es la variable y estos son constantes. Estas constantes las dejamos igual. Y derivamos r a la 4. Sería 4r cubo. Aquí está 4r cubo.
menos, aquí está el signo menos, 3s cuadrado, aquí está. ¿Por qué? Porque es constante. Ahora, si observamos el exponente de esta función exponencial, aquí está la variable r. Y esta es la función exponencial. Si derivamos ella misma, aquí está ella misma, por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente observamos que está una constante que es t por una variable. Dejo la constante, derivo la variable. Derivada de r con respecto a r, 1 por t sería t. Por esta razón es que está este valor de t acá. Y de aquí simplemente lo que hemos hecho es utilizar álgebra. En este caso sacar un factor común. Sacamos este factor común y nos da como resultado s cuadrado por t. Esto multiplica a 4r cubo por s menos 3e a la rt. ¿Okay? Esto ya es rutina para nosotros. Vamos ahora a calcular la derivada de w, pero con respecto a la variable s. Si es con respecto a la variable s, indica que r y t son constantes. Verificamos. R a la 4 es constante. T es constante. Aquí está. R a la 4 y t es constante. Solamente derivamos a s. Entonces, la derivada de s cubo sería 3s al cuadrado. Aquí está todo. Menos. Aquí está el menos. Observamos. E a la rt, e elevado a rt, indica que es constante. Vean que aquí está. Derivamos a s cuadrado. S cuadrado serían 2 por 3, 6, s. Aquí está. Y por supuesto, nuevamente sacamos factor común para que nos dé el resultado que pueden observar. Vamos ahora a determinar la derivada parcial de w con respecto a t. ¿Qué nos indica ahora? Que tanto r como s son constantes. Entonces, vamos. Esto es constante y derivamos solamente la variable. La derivada de la variable es 1, multiplicado por toda esta expresión, nos da toda esta expresión. Menos, aquí está el menos. 3s cuadrado es constante. Aquí está menos 3s cuadrado. Y ahora observamos que aquí está la función exponencial que sí tiene la variable t y la derivamos. Nuevamente, la derivada de una función exponencial es ella misma. Aquí está. Y la derivada del exponente de esa función exponencial, vean que nos queda una constante r por una variable t. Derivada de t con respecto a t, 1 por r, es donde sale esta r que está aquí. Nuevamente sacamos un factor común y observamos que nos queda resultado r multiplicado por s cuadrado. Eso a la vez multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis, que sería r cubo por s, menos 3e a la rt. ¿Ok? Que indica que no debemos confundir siempre x, y, z con cualquiera de las otras variables. Por esta razón es que utilizo el nombre de la función y le coloco quiénes son las variables, para evitar confusiones. Vamos a hacer otro. Este es un jueguito muy interesante acá. Vean la función. Aquí sí depende de las variables x, y, z. Vean x por y por z por e a la elevada a x por y por z. Y vamos a determinar entonces la primera derivada de esa función, pero con respecto a la variable x. Repito una vez más. Si derivo con respecto a x, tanto y como z son constantes. Veamos. La derivada con respecto a x de esta función sería, vean bien, aquí está x, y, z, y aquí está la variable. Las constantes serían en este momento y, z. Aquí está y, z. Derivo a x. Y derivada de x es 1, por esto sin derivar. Observen bien que aquí está x multiplicado por una constante, pero a la vez multiplicado por una función donde también está la variable, lo que indica que es un producto. Y estoy aplicando la regla de producto para que lo visualicen mejor. Si es el producto que digo, toda esta función derivado por esto sin derivar, más todo esto sin derivar y derivada de esto.
aplicamos y repito todo completo. Derivo la primera función, que indica la primera función, que y y z son constantes, aquí está, y la derivada de x es 1, porque estoy derivando con respecto a x. ¿Ok? Por esto sin derivar, entonces nos quedaría e a la e elevado a la xy por z, más, dejo entonces xyz sin derivar, aquí está xyz sin derivar, pero derivo a esta función. ¿Y quién es esta función? Ella misma, observen que ella misma, pero la multiplico por la derivada del numerador. Y la derivada del numerador no es más que y por z. Entonces, si nos queda y por z, y aquí nos quedaría xyz al hacer la multiplicación, entonces nos queda x, y cuadrado, z cuadrado. Y de aquí lo que hemos hecho, como siempre, es sacar factor común para que nos dé el resultado que pueden observar en la pantalla. Vamos a hacer algo similar para ver si entendimos bien. Les repito, es un juego de identificar muy bien las variables y las constantes. Si derivo con respecto a y, algo muy similar. Con respecto a y, entonces x y z son constantes. Aquí está x, z constante. Derivo a y, con respecto a y sería 1. Solamente nos queda x, z. Esto sin derivar está aquí. Ahora, x, y, z sin derivar, aquí está x, y, z sin derivar. Ya le explico por qué aparece al cuadrado. Luego, la función exponencial derivada es ella misma. Aquí está ella misma. Y ahora derivo el exponente. Pero si derivo con respecto a y, solamente nos queda x y z, porque son constantes. Por la derivada de y, que es 1. Si nos queda xy multiplicado por esto que estaba sin derivar, aquí es donde nos aparece este resultado. Y, x cuadrado, z cuadrado, e elevado a x por y por z. Nuevamente sacamos factor común y nos da el resultado que pueden observar también en la pantalla. De una forma similar, vamos a derivar con respecto a z. Si derivamos con respecto a z, nos indica que ahora x y y son constantes. Y es muy parecido a las derivadas anteriores. Sigue siendo un producto, derivada de primera función. Ahora nos queda, si z es la variable, nos queda solamente xy. Aquí está xy. Segunda función sin derivar igual, más la primera función sin derivar que sería xyz. Por aquí está xyz. Multiplicada por la segunda función derivada, que nos quedaría e a la xyz, aquí está. Y luego derivamos el exponente de esa función exponencial, que es x por y, porque z es la variable. Repito, derivada de z con respecto a z es 1. Nos quedaría xyz multiplicado por xyz, entonces nos da como resultado x cuadrado, y cuadrado y z. Nuevamente sacamos factor común, en este caso sacamos factor común a x por y por e a la xyz y nos da un resultado similar. Observen bien los resultados. Observen bien los resultados y observen bien los resultados. Estos son ejercicios típicos de manera que ustedes sepan diferenciar cuáles son las variables y las constantes. Esto tiene una condición. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando derivemos con respecto a una variable. Dejar las demás constantes. Una vez más, suena muy repetitivo, pero muy importante. Derivo con respecto a x, y y z constantes. Derivo con respecto a y, x y z constantes. Derivo con respecto a z, x y y constantes.